Hoy vamos a sumergirnos en el mundo brutal y auténtico de King of the Streets, conocido también como KOTS, por sus siglas en inglés. Una promoción de peleas clandestinas que ha capturado la atención de los fanáticos del combate por su intensidad sin filtros. ¿Estás listo para conocer la verdadera cara de las peleas callejeras? Estas peleas no son solo un espectáculo, es una experiencia visceral que te llevará al borde de tu asiento. Así que prepárate, porque esto no es para los débiles de corazón. En una conversación intensa y reveladora, Joe Rogan y el luchador de UFC Joaquin Buckley abordan el intrigante mundo de KOTS. ¿Qué hace que estas peleas sean tan diferentes de la UFC? Vamos a descubrirlo. Rogan, conocido por su pasión y conocimiento del mundo de las artes marciales mixtas, se muestra fascinado por lo que Buckley tiene que decir sobre esta temática. Esta conversación abre una ventana a un mundo donde la pelea se convierte en una lucha por la supervivencia. Buckley describe a Rogan cómo este tipo de peleas callejeras se diferencia drásticamente de la UFC y otras promociones de combate profesional. Mientras la UFC tiene reglas estrictas y medidas de seguridad, KOTS se enorgullece de su enfoque sin restricciones. La pelea callejera se presenta en su forma más pura. No hay árbitros que detengan la pelea en el momento justo, ni reglas que limiten los movimientos. Es una batalla cruda y real donde cada luchador debe depender únicamente de su habilidad, su instinto y su voluntad de ganar. Las peleas callejeras no tienen lugar en arenas bien equipadas. En cambio, se llevan a cabo en almacenes y al aire libre, en un ambiente clandestino y peligroso. Los luchadores combaten sin protección alguna, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves. Aquí, solo los más duros sobreviven. La ausencia de equipos de protección significa que cada golpe se siente intensamente. Cada caída puede ser devastadora. Es un ambiente donde la improvisación y la adaptabilidad son clave para la supervivencia. Uno de los aspectos más impactantes de King of the Streets es el entorno. Las peleas se llevan a cabo sobre concreto. Esto no es accidental. Busca replicar las condiciones de una pelea callejera real, sin ninguna amortiguación para suavizar los impactos. Cada golpe puede ser devastador, aumentando el riesgo de fracturas y lesiones graves. La elección del concreto añade una capa adicional de peligro y realismo a cada combate. Aquí, cada movimiento debe ser calculado con precisión, ya que un error puede resultar en una lesión catastrófica. Buckley comparte anécdotas gráficas de la brutalidad en esta disciplina. Imaginen esto, un luchador es noqueado por un gancho izquierdo y mientras cae, recibe una patada en la cara que lo deja convulsionando en el suelo. Este nivel de violencia extrema es común en KOTS. La falta de intervención rápida de un árbitro significa que los luchadores deben estar siempre en guardia, preparados para recibir o infligir un daño significativo en cualquier momento. Esta brutalidad no solo muestra la intensidad del combate, sino también el nivel de valentía y dureza de los luchadores que participan. En King of the Streets, los luchadores deben adaptar sus técnicas para pelear sobre concreto. Las técnicas comunes en la lucha y las artes marciales se vuelven mucho más peligrosas. Un derribo que sería seguro en un ring puede resultar en una lesión catastrófica aquí. Los luchadores deben ser extremadamente cautelosos y precisos. La superficie dura cambia la dinámica del combate, haciendo que cada movimiento y cada estrategia sean más críticos. Los luchadores deben ser inteligentes y rápidos, utilizando tanto su fuerza como su ingenio para ganar. A pesar de la brutalidad, hay un profundo respeto por los luchadores callejeros. Necesitan habilidades físicas excepcionales y una fortaleza mental y emocional increíble para enfrentar estos desafíos. Cada pelea es una prueba definitiva de resistencia y destreza. Estos luchadores no solo deben ser fuertes y hábiles, sino también astutos y resistentes. La capacidad de soportar el dolor y seguir adelante es lo que define a estos combatientes. En cada combate, se enfrentan a la posibilidad de lesiones graves, pero también tienen la oportunidad de demostrar su verdadera valía. King of the Streets captura la esencia de las peleas callejeras eliminando las regulaciones y medidas de seguridad de los deportes de combate organizados. Ofrece una visión sin adornos del combate en su forma más primaria. Para aquellos que buscan la autenticidad en el arte del combate, KOTS es la prueba definitiva. Cada pelea es una danza peligrosa de fuerza y estrategia, una batalla que va más allá del ring y entra en el corazón de la verdadera lucha por la supervivencia. Si no sabes quién es Joaquin Buckley, te dejo un video sobre él aquí. Y si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.
No olvides dejar tus comentarios sobre qué opinas de las peleas callejeras. ¿Te gustaría ver más contenido sobre este tipo de peleas? Hasta la próxima.